En el video de hoy te voy a contar cómo fue que vivió Freddie Mercury sus últimos días de vida. Faltaban todavía 2 meses para que saliera The Miracle, el álbum que habían grabado luego de una detención de más de un año. Pero eso no importaba. En marzo de 1989, Freddie Mercury citó a sus compañeros y les pidió que volvieran a entrar al estudio. Sabían que no quedaba mucho tiempo. Se reunieron en los Mountain Studios de la ciudad de Montreux, un lugar que ya habían utilizado para el anterior disco. Les sirvió para escapar de los periodistas ingleses que en ese momento perseguían a Freddie por todos lados. Entre intimidades que querían saber y lo que trascendía sobre su salud, el cantante se había convertido en la presa favorita de los medios. La sesión de grabación duraron más de 7 meses. La metodología de trabajo la determinaron al comienzo, pero los 4 músicos sabían que las circunstancias determinarían la rutina. En un principio decidieron que grabarían 3 semanas y descansarían las 2 siguientes. Esas 2 semanas libres las utilizarían para que Freddie se recuperara y para que el resto se dedicara a proyectos personales. Además, en el medio estaba el lanzamiento de The Miracle, que debían dar notas a medios de todo el mundo, que de esa tarea se encargaron Roger Taylor y Brian May. Durante ese trabajo promocional, May y Taylor tuvieron que responder recurrentes preguntas sobre la salud de Freddie y siempre mentían. Decían que el cantante se encontraba muy bien de salud. Querían que estuviera lo más tranquilo posible y contestaban: ¿escuchan cómo canta el álbum? ¿Acaso parece alguien que está enfermo o alguien desfalleciente? En las semanas en que no grababan, Freddie descansaba en la casa que se había comprado recientemente a las orillas del lago de Ginebra. Ahí se sentía seguro y tranquilo. En sus últimos tiempos en Londres, los paparazzis, como te decía, no lo dejaban en paz. Esos medios estaban ávidos de nuevo material. Freddie vendía y el desmejoramiento físico los hacía montar guardias interminables para obtener al menos una foto. El 18 de febrero de 1990, Freddie apareció por última vez en público en los Brit Awards. Taylor, Queen. Queen fue galardonado por su aporte extraordinario a la música inglesa. Los 4 subieron al escenario. Quien tomó el micrófono fue Brian May. El discurso fue corto, como si no quisiera que su amigo estuviera expuesto mucho tiempo. Freddie estaba parado atrás, sostenía el premio, estaba flaco, sin bigote, con un traje cruzado gris que medio camuflajeaba su extrema delgadez. El rubor en las mejillas ocultaba su palidez. Cuando Brian terminó su intervención, Freddie se acercó al micrófono y solamente saludó diciendo: gracias, buenas noches. Esas serían las últimas palabras públicas. La prensa a esa altura ya ni siquiera especulaba, afirmaba que Freddie estaba muy enfermo. El VIH estaba haciendo estragos y se presumía que lo padecía cualquier persona que se viera desmejorada y que hubiera adelgazado muchísimo. Taylor y May lo negaban de manera rotunda, diciendo: Freddie no tiene sida, solo está pagando momentáneamente una vida salvaje de rockero. En el año que transcurrió entre esa última aparición pública y la entrada al estudio para grabar Innuendo, el estado de Freddie empeoró de manera evidente. Las fuerzas lo abandonaban, nadie sabía qué podía suceder, cuánto tiempo aguantaría en el estudio, y su voz todavía conservaba algo de poder. El título del disco y del primer tema lo aportó Freddie. La causa de inspiración fue bastante menos profunda o esotérica de lo que se podría suponer. Era una de las palabras con las que él solía sorprender a sus rivales en Scramble. Mercury estaba muy orgulloso de su habilidad en ese juego de mesa. Innuendo era una palabra derivada del latín que significaba un presagio, o era un eufemismo para nombrar algo malo que podría ocurrir. Todo estaba como
planeado. La canción en especial y todo el disco es como un repaso por la carrera del grupo. Ahí están sus temas, sus modos, sus obsesiones. El tema que fue elegido como primer sencillo es largo, más de 6 minutos. Tiene una estructura operística que hace recordar a Bohemian Rhapsody de alguna manera. Hay diversas partes, guitarras y arreglos vocales. También participa Steve Howe de Yes con una guitarra española que su participación fue fruto de la casualidad. Descansaba en Montreux cuando un asistente de Queen lo vio y lo invitó al estudio. Luego de escuchar el disco, Brian May le pidió que grabara una parte de guitarra para el tema inicial. Freddie estaba muy mal, todos estábamos preocupados y pendientes de él. Intentábamos que la pasara bien. A pesar de esas circunstancias, fue un buen momento para nosotros. Tal vez uno de los mejores porque estuvimos más unidos que nunca. Esto lo dijo años después Roger Taylor. Los 4 miembros se movían como una unidad. Todos estaban pendientes de Freddie y trabajaban con celeridad para poder llegar a grabar las canciones necesarias para editar un disco. En algunos temas Freddie grabó la parte vocal desde la cabina de control. No tenía fuerzas para trasladarse hasta la sala del estudio. Su piel ya no resistía ni siquiera el uso de los auriculares. Debía estar sentado, pero si permanecía en un sillón mucho tiempo, los dolores se volvían insoportables. Pero la voz se mantenía vital y luminosa. Por momentos parecía que cuanto peor estaba, mayor era su necesidad de grabar. Las canciones, extender su legado, era algo que lo hacía olvidarse por ese momento, era algo que necesitaba hacer. Cada una de las canciones estaba firmado por Queen. Desde el trabajo anterior habían dejado de lado los créditos individuales. Sin importar quién era el que aportaba la mayoría de las ideas, los 4 compartían la autoría de los temas. Era una manera de reconocer la unión del grupo en los malos momentos, una reacción ante la enfermedad de Freddie. Eso tenía también consecuencias económicas. Las regalías ahora se repartían en partes iguales y ya no habría tantas peleas en el momento de decidir cuál sería el sencillo que saldría a difusión, al quedar los egos de un lado. Ahora las canciones, como te digo, eran de todos. Era algo que tendríamos que haber hecho hace muchos años. Esto último lo dijo Brian May. Los temas tuvieron diferentes orígenes. La que da título al álbum fue fruto de una tradición del grupo. Cada vez que se juntaban para iniciar la grabación de un disco, pasaban los primeros 2 o 3 días llameando o como tocando, improvisando. Esas improvisaciones los hacían entrar en calor, volverse a unir en grupo. En ese relajado proceso previo encontraron lo que luego sería Innuendo. Otros temas estaban destinados a ser parte del disco solista de Brian May, pero los otros 3 lo convencieron de que las compartiera y de inmediato con los aportes musicales de Deacon y Taylor y con la voz de Freddie se transformaron en canciones de Queen. All God's People, o Todo el Pueblo de Dios en español, parecía condenada a no ver la luz. Escrita para Barcelona, el trabajo que Mercury grabó con la catalana Montserrat Caballé fue dejada fuera del disco. Freddie la ofreció al grupo para The Miracle, pero una vez más fue desechada. Finalmente sería aceptada para este trabajo. Tal vez el motivo haya sido que el rápido reingreso en los estudios los haya dejado sin material y tuvieron que echar mano a canciones que en el pasado no los habían convencido, pero pues esto en realidad no se sabe. These are the days of our lives, o en español, estos son los días de nuestras vidas, nació de unos apuntes de Roger Taylor. Al escribir la letra tenía en mente a sus 2 hijos. Recordaba momentos de la infancia de ellos con cierta nostalgia, pero esos mismos versos cantados por Freddie, por ese Freddie que estaba casi moribundo, adquirieron un nuevo significado. El mensaje ya era otro y era estremecedor. El trabajo anterior también había estado rodeado de cierta incertidumbre. En esos años ser VIH positivo era una sentencia de muerte.
En The Miracle, el deterioro de Freddie ya era muy evidente para sus compañeros, aunque no sabían con exactitud cuán grave era la situación. Por eso, pequeños gestos, decisiones artísticas, se le fueron dando diferente significado con el paso del tiempo. En la portada, las caras de los cuatro están unidas formando una sola. En Innuendo, lo que era incertidumbre y temores se fue convirtiendo en certeza. Freddie estaba muy mal, no tendría la posibilidad de participar en muchas sesiones más de grabación. El tema entonces que eligieron para cerrar el disco, con la convicción que sería el último con Mercury, fue The Show Must Go On, o El show debe continuar, otra evidente declaración de sus principios. Por dentro mi corazón se está rompiendo, mi maquillaje se sale, pero mi sonrisa sigue ahí. Esto es lo que canta Mercury. Y eso era lo que en realidad estaba sucediendo. La canción la había aportado Brian May al verlo derrumbado en un sillón. Brian le propuso a Freddie cambiar algunas partes y cantar él otras, las más exigentes. Sin embargo, Freddie lo miró con sorpresa y hasta con cierta indignación. ¿Para qué estaba él ahí? Fue lo que preguntó. Cantar era su trabajo y eso era lo que iba a hacer. Estiró con lentitud el brazo derecho, agarró un vaso de vodka que descansaba sobre la tapa de un piano y lo terminó de un solo trago. Se puso de pie con esfuerzo, como si cada movimiento de su cuerpo debiera ser previamente urdido, y con decisión dijo: lo voy a hacer yo, y así fue. El show debe continuar se editó como sencillo a mediados de octubre del 91 para acompañar el lanzamiento del segundo volumen de los grandes éxitos del grupo, un mes antes del fallecimiento de Freddie Mercury. Los videos, piezas indispensables para el éxito de un disco y campo en el que Queen fue pionero con Bohemian Rhapsody, mostraron también a su modo la fragilidad de Freddie. Blanco y negro, difuminados, animaciones, grandes capas de maquillaje y pelucas, modos de que no fuera tan evidente el avance de la enfermedad. Pero dos de esos videos son los que más impacto producen. El de El show debe continuar es como un grandes éxitos visual del grupo, el repaso a una carrera extraordinaria. El de Estos son los días de nuestras vidas conmociona. En él hay un poco de ingenio, casi nada de camuflaje más allá del maquillaje. Freddie canta con emoción y fuerza. Uno se pregunta de dónde sacaba esta fuerza. Enfrentando la cámara, enfrentando la situación. Está muy flaco, los pulmones se marcan, los ojos parecen más grandes, la piel translúcida y los dientes enormes. Se pueden adivinar cada uno de los huesos de esa cara. Freddie Mercury no se mueve, los pies están clavados al piso. Uno puede imaginar que a la altura de la filmación cada desplazamiento para él era un esfuerzo supremo. Pero la interpretación es energética y vital. Las manos subrayan las palabras y los ojos conservan aquel entusiasmo del cual se caracterizaba. Innuendo es el testamento musical de Queen y muy especialmente el de su cantante. Es complicado juzgarlo a pesar de las 3 décadas que pasaron de su salida, sin tener en cuenta las circunstancias en que fue grabado. Freddie Mercury decidió morir de la misma manera en que vivió, cantando. Atrás había quedado esas demostraciones de energía en el escenario, shows impactantes con un despliegue vocal y físico extraordinario. Las fuerzas se habían esfumado, la salud lo había abandonado. Apenas se podía mantener en pie, libraba una batalla cuyo final ya era inminente. Sabía que le quedaba poco tiempo y no quería desaprovecharlo. Necesitaba hacer lo que mejor hacía y eso era cantar un poco más, cantar hasta su último final.
Si te gustó este video, déjame tu comentario aquí abajo y no olvides dejarme un like y seguirme en mis redes sociales y aparte en mi nuevo canal secundario, que bueno, ya no es tan nuevo como ¿Sabías qué? By Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es